que hacer es que sean accesibles para por lo menos un tomo para una publicación para cada bloque. Eso por una parte. Bueno, vamos a hablar de este libro que lo traen a tratamiento, han pedido interés legislativo. La señora Ivana Barneix, que es funcionaria de la Universidad Nacional de La Pampa y que con fondos públicos destinados a esa universidad han producido este texto de la carrera universitaria de la nombrada, declarándolo de interés sociocomunitario. Vamos a expresar varias consideraciones desde el bloque Comunidad Organizada, porque lo hemos leído el libro. Y nosotros lo queremos referir fundamentalmente en defensa de la verdad histórica provincial. ¿Qué es lo fundamental en este tema de fondo? Que fue precisamente la provincia de La Pampa, la única provincia que institucionalmente, a partir del 10 de diciembre de 1983, es decir, a partir de la recuperación democrática, dispuso una acción que no se realizó en otro ámbito provincial de la Argentina, que fue la recopilación de todos los elementos que pudieran existir sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en La Pampa. A partir de ello, fue designado como delegado del Poder Ejecutivo para realizar esas investigaciones a una persona, Juan Carlos Tierno, que pese al texto no ha sido aludido, lo hemos leído todo, anuncia que quiere decir la verdad, pero es absolutamente suprimido en sus constancias. Y bueno, en esto lo hemos dicho varias veces desde Comunidad Organizada. A veces se pregonan o se habla de principios, de objetivos declarativos, pero lo importante son las acciones que llevan adelante las personas y mucho más en ámbitos públicos. Ciertamente esta recopilación fue a partir de una decisión política, como lo dije el otro día en la Comisión de Legislación General, de un gobierno que surge del movimiento justicialista. Y por lo tanto llama mucho la atención que al presente sectores de ese partido justicialista que integran el oficialismo provincial hayan pedido la declaración de interés legislativo de este texto que virtualmente minimiza y prácticamente quiere dejar de lado todo el trabajo histórico que está en el Archivo Histórico Provincial. Ese trabajo que se realizó en el 83, a 10 días de asumir, no 10 años después, 20 años después, a 10 días de asumir, hecho con total objetividad, pero también con todos los riesgos de esa democracia naciente, constituyó los únicos elementos por las causas penales que, una vez derogadas por inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida, posibilitaron a la justicia civil y a la democracia juzgar los hechos acontecidos en la provincia de La Pampa en la dictadura militar, bajo el dominio de la denominada subzona 14. Es más, yo estuve en el salón del Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, cuando vino Rafecas a dar una charla, y dijo en ese entonces que de no haber sido por el trabajo que el gobierno de La Pampa realizó a partir de diciembre de 1983, nuestra tarea judicial hubiese sido ciertamente imposible. Posteriormente, el juicio de subzona 14 en sus 3 ediciones, a partir de agosto de 2010, tiene como base fundamental cientos de declaraciones, inspecciones oculares, de reconstrucciones y todo tipo de pruebas realizadas en esas dichas actuaciones del gobierno de La Pampa. Y también instrumentaron, acá voy a incorporar las versiones taquigráficas, cuando incorporaron el decreto,
Instrumentaron un sumario a los policías que habían sido participantes junto a algunos militares. El sumario fue a los policías, digamos, era esa la competencia, pero también dispusieron la comunicación de aquellos hechos aberrantes, que La Pampa no fue una isla, y bueno, y acá no hubo impunidad en la provincia de La Pampa. Tengo para decirles también, señoras legisladoras, señores legisladores, personal de esta Cámara, trabajadoras, trabajadores, que fue Juan Carlos Tierno quien entregó a Ernesto Sábato y a la señora Graciela Fernández Mengide, presidentes y vicepresidentes de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la documentación valiosa, según dijeron ellos, los mismos recepcionantes, que encontrara el propio Tierno en la sede de la jefatura de la policía, después de una intensa y pormenorizada búsqueda realizada personalmente por el nombrado Tierno. Una de ellas fue el radiograma que fue enviado a fines de 1982 desde el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, dirigido a todos los organismos militares y policiales del país, con la orden de incinerar, así decía el texto, toda la documentación realizada con la lucha antisubversiva. Y de esa manera, para hacer creer a las autoridades democráticas posteriores que no había nada que buscar porque estaba todo incinerado. Ese documento, señora Presidenta, formó parte del plexo probatorio que presentó el fiscal Julio César Estracera en el juicio de las juntas militares, para demostrar también que la acción delictiva también se había integrado con la eliminación de las pruebas. Ese aporte fundamental fue también originado en la provincia de La Pampa, en donde a principios de 1984 se realizaron las primeras detenciones por la justicia civil en el fuero penal, en el juzgado de instrucción número 1 de la ciudad de Santa Rosa, donde Juan Carlos Tierno llevó las primeras recopilaciones realizadas por él mismo al señor juez Baglietto, a cargo de ese juzgado. Baglietto, con una valiente decisión dadas las circunstancias, dispuso la prisión preventiva de algunos militares y policías que estaban reiteradamente indicados en los testimonios. En el desarrollo de este texto, señores diputados y diputadas que quieren declarar de interés legislativo, en 2 párrafos trata de minimizar, diciendo que se tomaron declaraciones, algunos policías de baja graduación, y citando, sí, a 2 personas. La señora Ivana Arnex cita a 2 personas, a un tal señor Aschini y a un tal señor Pumilla, que produjeron un libro que no fue entregado gratuitamente, sino con una explotación comercial, donde se basaron en el trabajo realizado por Tierno y el comisario general retirado Omer Timoteo Truil, a partir, como siempre lo digo, de la decisión política e institucional tomada en aquel momento por el gobierno provincial, donde era gobernador Rubén Hugo Marín y Manuel Justo Baladrón, vicegobernador. También da un dato falso la autora del texto, en el sentido que en 1983 en sede del gobierno se formó una comisión investigadora. No, fue la acción de 2 personas en la realización de la investigación y a la violación a los derechos humanos, el nombrado Tierno y el nombrado Truil. Además, el primero fue el que realizó la ley de reincorporación de prescindidos, que no era ni más ni menos de otra forma de persecución y violación a los derechos humanos a cientos de personas que habían sido echadas de la administración pública en los primeros tiempos del gobierno de facto, y que a partir de ahí fue votado por esta Cámara por unanimidad. Y hubo una comisión
de reincorporación de prescindidos que fue presidida por Tierno con todos los representantes sindicales de los gremios estatales de entonces, que en menos de 6 meses se pudieron restaurar en parte el inmenso sufrimiento con la reincorporación de casi 1000 personas que habían sido vulneradas en sus derechos. Algunas no solamente eran de empleo público, hubo otras formas de persecución en la dictadura, de sectores civiles, de prensa, como en La Arena, que mantenían relaciones directas con personeros de la dictadura. Señores diputados, señoras diputadas, la señora Barnés no dice que forma parte del movimiento de derechos humanos que ella integra, porque esto era un dato relevante para conocer que ella misma está aludiendo con exaltación a una agrupación o asociación no gubernamental que ella integra. Y a partir de ello está manifestando aspectos que son totalmente incorrectos. Y voy a citar textualmente. La elaboración cultural, dice la señora Ivana Barnés, política, jurídica del pasado oscuro de la historia quedó en manos del movimiento de derechos humanos, que se vio obligado a asumir las funciones del Estado en contextos de represión estatal e impunidad legislativa para hacer oír sus demandas. Esto es falso, señora Presidenta. En La Pampa no hubo impunidad institucional a partir del 10 de diciembre, sino muy por el contrario. Decisiones que no se trasuntaron en discursos, ni tampoco en pancartas, sino en acciones concretas, sustanciales, que posibilitaron la memoria, la verdad y la justicia en la provincia de La Pampa. La misma autora del texto, cito textual, agrega: la necesidad radical del movimiento de derechos humanos por conocer la verdad de lo ocurrido previo y durante la dictadura fue institucionalizada a través de distintas agencias gubernamentales. Es decir, que este texto trata directamente de ignorar lo que se hizo en la provincia de La Pampa y colocar al movimiento que ella integra como el central en la decisión de búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y esto es verdad histórica. Todo lo que digo está en el Archivo Histórico Provincial. ¿Y por qué hablo yo de la verdad histórica? Porque la señora Barnés comienza en su libro diciendo que este texto con información es para resguardar antes de que vengan a desmantelar toda la memoria. Esto lo escribió en marzo de este año, 2024. Lamentablemente entiendo que ella está en cierta manera desmantelando la memoria de la provincia de La Pampa, porque la está llevando a una interpretación para tratar de minimizar la acción estatal en La Pampa y no darle ciertamente una ubicación inexacta al movimiento que ella trata de propugnar. Además de aludir que no creía posible que se haya elegido, que el pueblo haya elegido a una persona como presidente de la nación, o sea, refiriéndose obviamente al señor Milei. Y de esa manera, poniendo claramente de manifiesto el objetivo, el sectarismo de este texto, repito, producido con dinero público destinado a la educación pública de la Universidad Nacional de La Pampa. Paradójicamente, señora Presidenta, en este libro la autora alude a algunas de las teorías subjetivas de la verdad, en el sentido que la verdad es la correspondencia o relación como representativa acertada de los hechos, citando incluso a un autor, Alfred Tarski. Pues bien, ella no está haciendo esta correspondencia o relación con los hechos, sino con sus creencias, y de esa manera aplicando una teoría subjetiva en donde confunde la utilidad con la verdad. Es decir, la utilidad de sus objetivos con la verdad histórica. En cierta manera está produciendo en este texto un discurso negacionista. Fíjense, una integrante de un movimiento
de derechos humanos con un discurso negacionista que busca, bueno, ciertamente estar amparado en la libertad de expresión. Negacionismo que de una actividad que se realizó con mucha dignidad y valentía en ese momento en La Pampa, única en la Argentina, reiteramos. Por eso me resulta llamativo que desde sectores del justicialismo, que entiendo integran el FREJUPA, hayan estado de acuerdo con producir este texto como interés legislativo. Es más, la misma autora cita reiteradamente como fuentes para realizar el texto Producciones de la Arena, Sociedad Anónima. Y desde Comunidad Organizada se ha señalado, incluso se ha pedido el inicio de investigación en virtud de que directivos de la empresa comercial tuvieron ciertas vinculaciones, y fuertes, más que ciertas, fuertes, vinculaciones con la cúpula de la dictadura militar en La Pampa, concretamente con el usurpador del cargo de jefe de policía, Luis Baraldini. Recibiendo incluso, durante los primeros años de la dictadura, bueno, cuantiosas sumas de dinero, esa empresa periodística La Arena, bajo la apariencia de un crédito de promoción industrial. Pero fíjense que no le puede echar la culpa, por lo menos sus dueños, a los trabajadores periodistas, porque hicieron un editorial en noviembre de 1979, donde pone de manifiesto su evidente vinculación con la dictadura, en un editorial que titularon Ante el cambio de jefe de policía, donde se iba del cargo el usurpador de la jefatura de policía, Baraldini, y sintéticamente aluden a la gestión impecable del nombrado Baraldini, a la profesionalización que realizó con la fuerza policial y a una encomiable vinculación con la sociedad, a una situación que fue ajena a La Pampa en el marco de sangre que era en otros lugares de la Argentina y que estuviera en los primeros años de la dictadura. Todo esto de la editorial. Y pidiendo, además, en la editorial, incluso que el jefe entrante participe de las mismas virtudes, ¿no?, del jefe saliente. Reitero, editorial del 8 de noviembre de 1979, titulado Ante el cambio del jefe de policía, La Arena. Si estamos hablando de memoria, verdad y justicia, ese producido de esa empresa periodística, que incluso se atribuyen como un gran medio informativo, bueno, fue coadyuvante precisamente a lo inverso de la memoria, verdad y justicia, al olvido, al engaño, a la privación de la justicia. Sobre esto, ciertamente, la anunciada especialista en derechos humanos, la señora que escribió el libro Dictadura y Verdad, no lo ha manifestado. Y cita la vinculación de movimientos o colectivos sociales junto con medios de difusión hicieron un gran trabajo en la Argentina y en La Pampa, dice, respecto al esclarecimiento de hechos. Esto no fue así. No por opiniones que estoy dando, señora presidenta, sino por hechos objetivamente constatables. A partir de la verdad histórica que se encuentra, reitero, en el Archivo Histórico Provincial. Y como decía la diputada Trapaglia, el tema de los derechos humanos, hay sectores que se lo han querido apropiar. Parece que son los únicos que pueden hablar, expresarse sobre ellos. El informe de la CONADEP, a partir de la valiente decisión del presidente de la Nación en ese entonces, Raúl Ricardo Alfonsín, de realizar la investigación a los hechos de violación a los derechos humanos, posibilitó el juicio a las juntas militares. Y en rigor también, de verdad, hay que señalar que la dirigencia de ese tiempo del Partido Justicialista se negó a hacerlo. Se negó también a integrar la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Y en ese juicio también participó la provincia de La Pampa, a través de su gobierno, en la forma anteriormente expuesta, ¿no?, que detallé, o por lo menos hice una síntesis, no detallé. En el único informe de la CONADEP, cuando la CONADEP, señora presidenta, estaba funcionando y la produjeron sus integrantes.
donde dan cuenta de todas las realizaciones e investigaciones, incluso el acopio de información sobre personas desaparecidas, en un total de 8.971 de acuerdo a ese informe, con ADEP. No obstante, después, saben todos, vinieron en el 2006, un señor Kirchner, presidente de la Nación, pidió disculpas, que no se había hecho nada por los derechos humanos, en una agraviante negación histórica de las decisiones político-institucionales del presidente Alfonsín, reescribieron el informe de Nunca Más, por supuesto sin que haya funcionado la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, y de esa manera reescribieron la historia con fines no de la verdad objetiva, sino de la utilización política de determinado tiempo y de determinados sectores. Respecto a lo del movimiento de derechos humanos que integra la nombrada, quiero señalar un concepto básico, señora Presidenta. Los derechos humanos son para todos, sin discriminación. Hay que protegerlos para todos. Después puedo dar algunos ejemplos de ese movimiento, si quieren. Bueno, presenta también este texto que fue fundamental la acción del movimiento de derechos humanos, que apareció en un documento que habrían hecho a fines de 1984, de acuerdo a información recopilada existente. No hubo ningún documento formalmente presentado de un movimiento de derechos humanos. Es más, los genuinos militantes sociales de aquel tiempo y anteriores, que habían sufrido también persecuciones, incluso con privación de la libertad a fines de 1975, como el caso de Raulito Datri, digo Raulito con cariño, Raúl Celso Datri, la señora doctora Liliana Tellerman, el doctor Eduardo Marchesoni y un incipiente movimiento de derechos humanos de Realicó, fueron los únicos que participaron con vocación decidida, convocando a víctimas, convenciéndolos en términos de valentía y la importancia que tenían para que sean testigos, para posibilitar esas actuaciones, esas investigaciones que se realizaron por el gobierno de La Pampa a partir del 20 de diciembre de 1983. No hubo ninguna otra persona que participara, señora Presidenta. Eso también está documentado en las actuaciones realizadas en aquellos momentos, que reitero, para los que no lo vivieron, eran de intenso riesgo. Y yo en ese momento no lo conocía, Tierno. Truil era mi tío en realidad de mis hermanas, ¿no? Mamá era viuda, se casó después con mi padre. Y fue muy difícil en ese momento. La familia la pasó muy mal. Era una democracia muy frágil, con todo el aparato de represión todavía funcionando. En ese contexto se hicieron las investigaciones. Mi esposo tenía 29 años. La verdad, yo no soy del halago fácil, pero eso tenés que tener agallas y valentía para hacerlo. Y siempre digo, la decisión política de Marín, si no, nada de esto hubiera ocurrido. Por lo tanto, entendemos que una producción parcializada, producida, si bien desde la Universidad de La Pampa, con fondos públicos respecto a una funcionaria de la universidad, tiene inexactitudes en términos no de desatenciones, sino expresamente generadas con un objetivo que entendemos que de ninguna manera produce memoria, verdad y justicia, sino una producción con un objetivo que debe tener la señora de algún sector y expresarse sobre derechos humanos. Por último, no cabe duda que se trató de una dictadura cívico-militar a partir del 24 de marzo de 1976, y precisamente hubo partidos políticos que expresamente declararon a pocas horas del golpe su festejo, como el Partido Comunista Argentino festejando el golpe de Videla para sacarle la máscara antipopular al gobierno. Se refería al gobierno que había volteado la dictadura renaciente. No hubo retracción del Partido Comunista, perdón, y hoy integra el oficialismo provincial. Pero tampoco en este, que también integraba el oficialismo nacional hasta 9 de diciembre. Pero tampoco en este texto, del cual me he referido, alude ni a las complicidades ni a las participaciones de esquemas periodísticos, políticos, y reivindicando algunos sectores que se desconocían en aquel momento, minimizando, incluyendo falsedades de todo el trabajo que posibilitó que La Pampa tuviera memoria, verdad y justicia. Quiero incorporar, señora Presidenta, un elemento histórico, una nota con el decreto de exoneración. Con Marín firma el decreto en una nota
que la elevación lo hace el delegado del Poder Ejecutivo, explicando el decreto de exoneración a los policías. Reitero, fue muy difícil pasar a policías en ese momento, había muchas amenazas de muerte. Alguna vez, con algún café, le voy a contar lo que vivió la familia de mi tío Truil y también la familia en ese entonces de mi esposo. Vamos concluyendo, diputada. Por todas estas inexactitudes, por esta falta de respeto a la verdad histórica que está en el archivo histórico, nosotros rechazamos enfáticamente este libro que sea declarado por esta legislatura como interés legislativo.